la enseñanza sobre la vida de Jesucristo. Tema 22, Zaqueo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí es principio de la tarde ya. Son las 5:30 de la tarde ahora mismo. Pero cada uno de vosotros veréis el programa en una hora distinta. Hoy vamos a hablar de Zaqueo, que es un personaje importante. Empezamos leyendo el relato. Está en Lucas 19, 1, 9. Entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús. Pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa, baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al verlo esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Bien, ese es el relato tal como está en la Sagrada Escritura, como lo trae San Lucas. El relato en el Evangelio de San Lucas es muy importante y tiene de fondo una cierta ambigüedad que no ha sido percibida generalmente. Es el relato de Jesús que es el relato que concluye el camino de subida de Jesús a Jerusalén. Después ya viene la cuesta que sube desde Jericó hasta Jerusalén, una cuesta muy pronunciada, y en Jerusalén pues se desarrollan los últimos acontecimientos de la vida de Jesús en la tierra. Según parece, o según ha estado dando a entender Lucas a lo largo del Evangelio, ha estado siempre la ambigüedad de a qué sube Jesús a Jerusalén. Él ha anunciado ciertamente varias veces su pasión, pero los discípulos han estado siempre y seguirán todavía más bien en la idea de que Jesús va a Jerusalén para proclamarse rey. Da la impresión, pues, de que el Señor, que subía a la capital para proclamarse rey mesiánico, está preparando como la lista de sus ministros y va a incluir a este personaje como ministro responsable de la economía. Que está preparando la lista de sus ministros, un indicio podía ser el que Juan y Santiago, en un pasaje que ya conocemos, por medio de su madre o ellos directamente, intentan colocarse bien en el camino hacia esa proclamación, hacia esa lista de ministros, y le piden al Señor ser ellos los que estén al frente del gobierno. En otro lugar, también los discípulos en general le dicen: bueno, ¿y nosotros que hemos seguido, qué puesto vamos a tener? ¿Qué nos vas a dar? ¿No?
Bien, hay un cierto ambiente, al menos entre los discípulos, de que Jesús va a proclamarse rey y hay que buscar ministros. Y entonces, este encuentro con Zaqueo pudo dar la impresión o pudo utilizarse como que Jesús andaba buscando un ministro de economía para su reino cuando se proclamase. Pero a la par, Jesús va a desbancar esas esperanzas ministeriales, esas esperanzas de reino terreno, y se va a situar en un plano bien distinto. Lo desconcertante es que Zaqueo, el que parece que está siendo nominado, como dicen ahora, para ser candidato a la jefatura de la economía, es sin embargo un hombre de mala fama, que en vez de acumular para él y para la causa, reparte dinero. Y claro que al final empieza a repartir dinero, ¿no? Le doy a los pobres, le doy a tal. Este reino del que aquí se habla va a ser muy distinto de lo que estamos acostumbrados, va a ser muy distinto de lo que conocemos habitualmente. La escena se desarrolla en Jericó. Jericó es un lugar cargado de recuerdos y evocaciones para el pueblo judío. Cerca de Jericó está el lugar por donde los israelitas que venían de la larga marcha por el desierto cruzaron a pie seco el Jordán y entraron en la tierra prometida. Allí estuvo la ciudad cuyas murallas cayeron ante Josué. Allí Jesús curó también a algunos ciegos. Herodes tuvo allí un palacio. Bueno, empezamos por hablando un poquito de la geografía de Jericó. Antes de nada, fijaros, lo he puesto aquí muy chiquito, pero a ver si lo puedo poner en medio. Una vista general de la ciudad de Jericó actualmente. Jericó es un oasis en el desierto de Judea, en la depresión por la que fluye el río Jordán, al norte del Mar Muerto. Está a 250 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. En este lugar el clima es muy caluroso y hay varias fuentes que emanan agua abundante y permiten la fertilidad del terreno. Hay muchas palmeras que producen muchos y excelentes dátiles que fueron famosos desde la antigüedad. Su bálsamo es también muy famoso. Se producen, como no, otras frutas y verduras propias de un clima tropical. Como luego veremos, destaca allí también la existencia de sicomoros. Jericó ha sido un sitio muy trabajado por la arqueología. En este oasis se situó la ciudad de Jericó, una de las más antiguas de las que se han encontrado restos arqueológicos. En este yacimiento, situado 2,5 kilómetros al noroeste de la ciudad actual, trabajó Miss Catherine Kenyon, que fue una figura ilustre en el campo de la arqueología, ya que ella elevó la arqueología como rama independiente a rango de materia universitaria. Los restos hallados se remontan hasta 8.000 años antes de Cristo. La historia de Jericó debió ser muy revuelta desde siempre, ya que se pueden ver aún rasgos de destrucciones en diversos siglos,
En el segundo milenio antes de Cristo la habitaron los Hicsos, cuyo poder llegó hasta Egipto. Y allí en Egipto pues se apoderaron del reino y dejaron luego muy mala fama, o mejor no dejaron ninguna fama porque quisieron borrar su recuerdo radicalmente los egipcios. Pero bueno, en Jericó habían vivido los Hicsos. Luego fue totalmente destruida. La reconstrucción posterior a la época bíblica hace que sea más difícil calcular dónde estaban los lugares bíblicos exactamente. Los lugares bíblicos deben referirse a otro emplazamiento u otros emplazamientos en el oasis del que no se han encontrado restos. Por tanto, la ciudad, cuando empieza la época bíblica, cuando empieza la historia de Josué, ya lleva mucho tiempo destruida. Por tanto, esa ciudad que se ha encontrado no es la Jericó de la Biblia. Esa es la gran aportación que hace Miss Kenyon. Pero fijaros que la ciencia es honrada. Miss Kenyon iba buscando precisamente certificar que la ciudad que se estaba excavando, que la ciudad donde habían empezado las excavaciones anteriores, era realmente la Jerusalén de Josué. Pues bien, ella es la que, analizando cuidadosamente los restos y datándolos con minuciosidad, percibe que la Jerusalén bíblica no puede ser esa ciudad que la arqueología ha trabajado cuidadosamente desde hace mucho tiempo. Hay que pensar que la Jerusalén bíblica estuvo en otro lugar y que no ha dejado restos por muchas razones, entre otras porque no tendría grandes fortificaciones o no tendría edificios que pudieran permanecer en el tiempo. Jericó la encontramos en el libro de Josué. La Biblia llama a Jericó a veces la ciudad de las palmeras. Según Josué, en el capítulo 2, los espías que envió el caudillo israelita a Jericó tuvieron que refugiarse en la casa de una prostituta llamada Rahab, que tras haberlo ocultado y protegido en su huida, recibió la promesa de que no sería castigada, ni ella ni los que estuvieran con ella, cuando los israelitas conquistaran la ciudad. Por eso tenía que poner un lazo de color rojo en la ventana junto a la muralla, que fuera bien destacado, para que al verlo los israelitas no atacaran aquel lugar. En el capítulo 6, Josué narra muy detenidamente la conquista de la ciudad. Los israelitas le pusieron cerco, pero en lugar de combatir, siguiendo las instrucciones del Señor, la rodearon procesionalmente con el arca de la alianza durante 7 días. Y el último día, al acabar la procesión, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, las murallas se derrumbaron por sí solas y los hebreos pudieron entrar sin peligro, dando muerte a todos sus habitantes, menos a los que estaban con Rahab en la casa marcada por el lazo rojo. Ni que decir tiene que los padres en el lazo rojo ven la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos libra, igual que la sangre del Cordero libró a los israelitas, igual que el lazo rojo de Rahab la salvó a ella. Jesucristo es quien nos salva a nosotros con su roja sangre.
Jericó también tuvo importancia en tiempos de Elías y Eliseo. En tiempos de Elías y Eliseo se estableció en su cercanía una comunidad de profetas, con la que estuvieron ambos profetas muy relacionados. El segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, menciona esta situación. Desde su cercanía, Elías fue arrebatado en un carro de fuego para subir al cielo. Eliseo hizo potable el agua de una fuente cercana que antes no era apta para el consumo humano. Esa fuente dicen que es la que aún sigue manando en el lugar. En el siglo VII, antes de Cristo, estamos hablando de antes de Cristo, Elías y Eliseo, la ciudad fue reconstruida por Giel de Betel. Reconstrucción que nos dice el libro de los Reyes que le costó la muerte de 2 de sus hijos a causa de una antigua maldición. Jericó, después del destierro, todavía tiene una función, todavía tiene un papel importante. Cuando Esdras volvió del exilio de Babilonia, venían entre sus acompañantes gente de Jericó. Colaboró luego en tiempos de Nehemías en la reconstrucción de Jerusalén. Perdóname que aquí tengo un error gordo y tengo que corregirlo. Vamos a ver. Cuando Esdras volvió del exilio de Babilonia, venían entre sus acompañantes gente de Jericó. La ciudad colaboró luego, o esta gente colaboró luego en tiempos de Nehemías en la reconstrucción de Jerusalén. Algo al sur de Jericó, y ya damos un salto muy grande de siglos, 4 siglos después, algo al sur de Jericó, Herodes se construyó un palacio en el que murió ahogado, dicen que acaso hecho, su yerno, el joven sumo sacerdote Aristóbulo III, hermano de su esposa Mariamne, que había triunfado como sumo sacerdote y Herodes temía que quisiera proclamarse rey por ser de la familia asmonea y por corresponderle dinásticamente el puesto de sumo sacerdote y de rey. Para evitar problemas, Herodes mandó a Aristóbulo a bañarse con sus amigos divertidamente, pero un amigo fue muy bruto y lo ahogó. Fue un trágico accidente, dijeron, pero a Herodes le vino extraordinariamente, aunque le hizo un entierro muy bonito. La ciudad siguió existiendo en la época bizantina y se establecieron por esa zona varios monasterios. Actualmente sigue habiendo una ciudad de unos 8.000 habitantes que se llama Er-Rihá y que es la antigua Jericó. En el Nuevo Testamento se nos cuenta que Jesús curó allí al ciego Bartimeo. El relato sobre el buen samaritano se sitúa también en el camino que sube desde Jericó a Jerusalén. Este camino salva un gran desnivel de terreno en muy poco espacio, por lo que va zigzagueando por una pronunciada cuesta. Aquí es donde el publicano Zaqueo, como estamos viendo en este tema, se subió a un sicomoro para ver a Jesús, que luego se alojó en su casa, como nos cuenta Lucas 19, 1, 10. Bueno, y puesto este preámbulo largo sobre Jericó, vamos a situarnos ya en la historia cuyo relato hemos leído en primer lugar para comenzar el tema.
¿Quién era Zaqueo? Zaqueo, he puesto algunos, he puesto dos, he puesto el de la portada y este que es muy bonito, de estilo etíope. Y al Zaqueillo ahí en el árbol. ¿eh? Y a Jesús diciéndole que se baje, ¿verdad? Este es mucho más realista que el de Tissot, que es el que he puesto en la portada. ¿eh? Tissot tiene unos cuadros, ya he puesto muchos en el curso. ¿eh? Ahí está el Zaqueo en lo alto del árbol. No solo hay más gente en lo alto del árbol. El árbol está muy bien reproducido. Ahora después hablaremos de lo que es un sicomoro. Y abajo está Jesús con los suyos que lo acompañan. ¿Veis? Zaqueo es un nombre sin significado especial, pero al oído hebreo suena a algo relacionado con el recuerdo. Sacar es recordar. Esa palabra está en el nombre de Zacarías. Zacarías. Dios, Yahvé, recuerda. El padre de San Juan Bautista. Zacarías. Zacarías. Yahvé recuerda. Bueno, saqueo, suena también a recuerdo, aunque es una etimología bastante forzada, pero suena así. Y su nombre se ha conservado en la tradición cristiana porque probablemente fue un creyente conocido en algunos ambientes de la primitiva iglesia. Lucas lo define como jefe de publicanos y rico. Hemos hablado alguna vez de los publicanos y vuelvo a hablar un poquito en este momento. Mirad, publicano, ¿qué es eso? La recaudación de los tributos en Palestina se hacía mediante unos funcionarios públicos llamados los publicanos. Había un tributum capiti, un tributo por cabeza o tributo personal, y un tributo sobre el campo, el tributum soli, un tributo del suelo. Los impuestos aduaneros eran también numerosos y al pasar por numerosos puestos de aduana había que pagar impuestos. En la zona de Jericó había una aduana de este tipo. También por la zona de Cafarnaúm había otra, ¿no? En general, en los sitios por donde podían entrar las caravanas de comerciantes, se establecían puestos de tributos, ¿no? Lo he dicho también algunas veces, pero yo recuerdo todavía desde pequeño que a la entrada de los pueblos y las ciudades estaba lo que se llamaban los fielatos, en los cuales se cobraban los arbitrios de la gente que traía cosas del campo para venderlas en el mercado. Bien, este tipo de impuestos aduaneros eran bastante importantes. Los impuestos aduaneros, digo, eran numerosos y las posesiones del emperador y del Estado eran muy grandes en el país. Y esas posesiones también tenían que recibir o tenían que pagar el impuesto de los arrendatarios. Es decir, todos esos territorios que eran del César o que eran del Estado, pues estaban arrendados y los arrendatarios tenían que pagar, obviamente, pues la renta que correspondía por ese territorio que tenían en arriendo. Los publicanos adquirían el derecho a cobrar los tributos mediante contrata con las autoridades que los exigían. Es decir, las autoridades decían, tengo que cobrar 10.000 sestercios. ¿Quién se encarga de cobrarlo y cuánto me paga por ese trabajo? Y llegaba un señor y decía, mira, como hay gente que se escaquea y que no, yo te pago a ti 9.000 sestercios y yo me quedo con todo lo que saque.
Y otro decía, no, no, yo te voy a pagar incluso algo más porque me interesa sacar yo dinero por mi cuenta. Y pagaba 11.000 sestercios. Es decir, compraban los impuestos. Antiguamente también se compraban las multas de los ayuntamientos. No sé si se sigue haciendo algo parecido, creo que no. Eh, Actualmente actuaban en base a un censo. Ellos tenían un censo de la gente, de los campos, de los lugares, y de acuerdo con eso, pues cobraban los impuestos. Y también a la gente que pasaba, claro, a la gente que circulaba, a las caravanas, ¿no? Actuaban apoyados por la fuerza militar romana. Claro, si no estuvieran apoyados por una fuerza militar, nadie pagaba. Así que ellos se encargaban del trabajo, pero el Estado también les ayudaba con esta fuerza militar. Los publicanos, para poder ejercer su cargo, tenían necesidad de disponer de mucho dinero. Claro, el gobernador no decía cuando cobres me pagas, no, me paga ahora y cobra si puedes y quieres, ¿no? Para eso, claro, hay que tener una disponibilidad de dinero bastante grande. Y esa disponibilidad de dinero suponía que actuaran como banco. Y al actuar como banco, pues que hicieran préstamos, ellos mismos hicieran préstamos y ellos mismos también actuaran como banco, es decir, recibieran depósitos y en todo eso pues se movían intereses. El problema es que la ley prohibía cobrar intereses a los judíos. La prohibición de cobrar intereses sobre los préstamos ha durado mucho tiempo en la moral, incluso ha llegado bastante metido, no sé hasta cuándo empezaron, pero el siglo XVII todavía había problemas, en el siglo XVII con este tema. Eso hizo que los prestamistas y los que manejaban la banca fueran los judíos que no tenían ese problema moral con el dinero. Y ellos podían cobrar a los extranjeros, no a los judíos. Cobrarle a los judíos era pecado, pero cobrarle a los gentiles sí que se podía. Miren, todos estos trucos, ¿verdad? Al ser prestamistas a interés, pues necesitaban mucho dinero, mucho depósito y disponer de mucho líquido. Por lo que actuaban como bancos que obtenían sus recursos de la asociación entre ellos y de los préstamos de otros particulares. Al ser prestamistas a interés, cosa prohibida entre los judíos por la ley, y al cobrar los tributos con dureza, adquirieron una fama de ladrones que, unida a su carácter de colaboradores de los romanos, los hacía especialmente odiosos a la población. Porque mirad, con lo del dinero es curioso, pero todos hemos reaccionado así. Cuando vas a que te presten, el prestamista es muy bueno que te va a prestar. Pero cuando llega la hora de que tienes que pagar, el prestamista es muy malo que te está chupando la sangre. La verdad es que los prestamistas a lo largo del tiempo se han ganado merecidamente en conjunto, algunos habrá habido medio decentes, pero en conjunto se ganaron la mala fama bastante a pulso. Algunos prestamistas incluso fueron famosos por su hipocresía, como Séneca, ¿no? Porque Séneca, que tiene unos libros de una moralidad altísima, ¿no? Sin embargo, era un prestamista durísimo, ¿no? En Roma. Bueno, al ser prestamistas de interés funcionaban como bancos y tenían fama de ladrones, y además de colaboradores con el extranjero. Por todo esto, desde el punto de vista religioso, los publicanos eran considerados pecadores públicos que no tenían posibilidad alguna de perdón, porque la ley exigía que se devolviera 4 veces lo que se robaba. Y según pensaba la gente, robaban mucho. ¿Cómo iban a devolver 4 veces lo que robaban? Así es que esos son gente sin salvación posible.
se han metido ya en el infierno de cabeza y de ahí no hay quien los saque. Nunca podrían satisfacer suficientemente las condiciones que ponía la ley para obtener la remisión de sus culpas. Pues bien, aquí tenemos a nuestro Zaqueo, que era publicano. Zaqueo vivía bien, se ve por todo el ambiente. Había conseguido enriquecerse con el oficio de recaudador, incluso aunque hubiera sido honrado, y porque la zona donde él estaba cobrando impuestos, que era Jericó, dejaba dinero. Era un lugar donde se podía sacar mucho dinero. Todo lo que está relacionado con las aduanas, con los tributos, cuando no ha tenido una regulación legal muy estricta o la legislación ha sido un poco arbitraria, ha causado un enriquecimiento repentino tremendo a veces, ¿no? Aquí en España, en la época de Carlos V, fueron famosos los pelotazos que dieron algunos grandes señores, que incluso pues todavía su herencia permanece entre nosotros. Zaqueo había conseguido enriquecerse porque estaba en un sitio bueno. Esto suponía que tenía una oficina que gestionaba las recaudaciones mediante bastantes empleados. Por eso dice que era jefe de publicanos, o que en la asociación entre varios publicanos él tenía un puesto directivo. Por eso tenía mala fama entre los judíos por su cargo de recaudador importante. Y tenía mala fama entre los cristianos pobres, en su mayoría por ser muy rico. Por otro lado, a los ojos de los buenos discípulos de Jesús, era un pecador público y, como digo, encima rico. Todos tenían claro que no le iba a ser fácil precisamente entrar en el reino de los cielos según las exigencias de Jesús. Realmente, por tanto, aparecía ante todos como un corrupto y lo odiaban y despreciaban por su actividad económica y su posición social. Pero él vivía de eso. Dice que era bajito de estatura física, pero está un poco insinuando bajo de estatura moral. Pero busca ver a Jesús y se sube a un árbol para verlo. Esta presentación de Zaqueo, poco atractivo físicamente, chiquitejo, ¿no? Con un comportamiento algo infantil, cómico en definitiva, hombre, que el hombre que tiene más dinero en el pueblo salga corriendo para subirse al alto un árbol a ver pasar al Señor, resultaba cómico. Escucha qué poca seriedad tiene en la vida, ¿no? Pero la presencia de Jesús en Jericó, de paso para Jerusalén, lo llenó de curiosidad. Y comportándose como eso que hemos dicho, como un hombre ingenuo, sin prejuicios, se subió a un árbol a ver Jesús qué pasaba. Se subió a un sicomoro. Vamos a hablar un poquito aquí de un sicomoro. ¿Qué eran los sicomoros? Mirad, un sicomoro, la palabra sicomoro literalmente en griego significa higuera loca o higo loco, higuera o higo loco. Sikos es higuera y es higo, y por otro lado moros es loco, en el sentido que nosotros decimos la palabra loco, tanto aplicado a personas como aplicado a cosas que no dan el fruto adecuado. Es un árbol que produce frutos parecidos a los higos, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos higuera loca, que es una higuera que no llega a dar frutos comestibles. El sicomoro no es una higuera. Todavía, mirad, aquí tenéis dos cosas. Arriba veis como pegados al tronco surgen los higos, ¿veis?
es que se desenfoca. ¿eh? Surgen esos higos. Y luego el porte del árbol en general, pues es un árbol frondoso. Algunas veces veréis que es un árbol con una copa amplísima, muy ancha, muy ancha. Aquí he cogido esta porque se parece más a la que yo vi personalmente. Un autor antiguo, según dice la Wikipedia, llamado Dioscórides, dice: es un árbol alto, semejante a una higuera, muy provisto de zumo y parecido al moral por sus hojas. Produce frutos 3 o 4 veces al año. No de los ramos, como en el caso de la higuera silvestre, sino del tronco. Su fruto es semejante al de la higuera silvestre, más dulce que el higo silvestre, y no tiene grana dentro. Se da mucho en Caria, en Rodas y en otros lugares que no son ricos en grano. Se extrae zumo del árbol antes de producir el fruto en primavera, a base de machacar superficialmente la corteza con una piedra. Se recoge la lágrima con una esponja o un trozo de lana y una vez seco y moldeado en pastillas, se almacena en un recipiente de barro cocido. El zumo tiene virtud molificativa, cicatrizante de heridas, sudorífico de cosas de digestión difícil. Se bebe y se aplica como ungüento contra la mordedura de serpientes, el endurecimiento del bazo, los dolores de estómago y los escalofríos. El zumo se carcome rápidamente. Veis que el Dioscórides es un tratado de medicina, de productos medicinales, pero ha descrito bastante bien el árbol. Es un tratado antiguo y todo lo que pone ahí, pues ponerlo todo en solfa que queráis. Pero creo que con la idea de lo que es un sicomoro, sí os quedáis. Jesús y Zaqueo. Jesús va como un nuevo Jonás en Nínive, predicando la conversión a los malvados y logrando alejar el castigo de Dios sobre la ciudad. Jericó, dicen los padres, es figura del mundo. Jesús caminaba deprisa. La prisa es un tema bastante frecuente en San Lucas. Aparece muchas veces porque recuerda que la salvación de Dios está exigiendo una respuesta urgente, inmediata. Es un tema, por tanto, que lo vemos varias veces en San Lucas. La prisa. Acordaros de la Virgen, me acuerdo ahora mismo, otro caso quizás. Dice que se levantó y fue deprisa a visitar a Santa Isabel. Zaqueo, sin darse cuenta, mientras que Jesús viene, ha preparado el encuentro. Pero es Jesús el que toma la iniciativa y le pide hospedaje. Porque así lo quiere Dios. Es necesario, dice Jesús. Esa frase es necesario, significa Dios quiere que yo me hospede hoy en tu casa. El que yo me hospede hoy en tu casa va a ser un acontecimiento importante para la salvación. Lo sorprendente fue que Jesús lo llamó. El maestro, que cada vez tenía más seguidores, el que iba a proclamarse rey en Jerusalén, buscó su alianza en vez de la de otros que creerían tener más mérito. Y le dijo que era nada menos que un designio de Dios el que Jesús, el que él mismo, el que hablaba Jesús, se alojara en su casa. ¿Cómo le sonaría eso al oído de las buenas gentes cumplidoras de la ley que acompañaban al Señor, esperando que el Señor restaurara el reino de Dios y que restaurara las buenas costumbres de Israel de todas las maneras? Con la misma ingenuidad que se había subido al árbol, Zaqueo se bajó de él.
y consciente de que se lo jugaba todo, acogió a Jesús. Fijaros que Zaqueo, acogiendo a Jesús, se jugó todo a una carta, ¿eh? Decidió cambiar de vida. Cualquiera le habría dado consejos prudentes. Le habrían dicho algo así como: te ha costado mucho trabajo conseguir una buena posición económica. No tires todo de una vez. Dale un buen donativo al maestro. Comprométete a financiar al rey cuando tenga que empezar a gobernar. Pero no te la juegues. No hagas tonterías. No te metas en líos difíciles de controlar. Que no sabemos por dónde va a salir esta aventura del trono. Zaqueo no hace caso. Este discurso me lo he inventado yo, claro. Pero es más o menos lo que está en el ambiente. Esto es lo que más o menos se le diría a Zaqueo, o que Zaqueo pensaría un poquillo en esa lucha entre el ángel bueno y el ángel malo, ¿no? El ángel bueno le diría: no te metas al lío. Pensaba él. Pues no. Era el ángel malo el que lo decía. Zaqueo, sin embargo, acertó. Acertó. Sacó el boleto acertado. Para seguir a Jesús se desprendió alegremente. Además, lo dice precisamente, con alegría. Se desprendió alegremente de lo que tenía. Zaqueo se pone gozoso. Pero los que van con Jesús critican al Señor. No acaban de aceptar que Jesús se junte con pecadores. La alegría es el signo de la presencia del Espíritu de Dios. Zaqueo tiene la alegría, tiene el Espíritu de Dios. La gente, los que critican, no tienen el Espíritu de Dios. Están amargados y están criticando. Y están viendo las cosas con desprecio. Zaqueo recibe a Jesús en su casa. Habla de pie. Que hay que falta, una falta que corregir. Es que ya de camino, pues doy luego mejor, con menos falta, los apuntes. Zaqueo recibe a Jesús en su casa y habla de pie. No es un muerto social y religioso, está de pie. Muestra que está vivo. Y a la par muestra respeto a Jesús. Al que le corresponde estar sentado es a Jesús, aunque esté en la casa de Zaqueo. Zaqueo es el que sirve, el que se entrega a Jesús. Hay aquí una polémica en los autores desde muy antiguo. ¿Qué significa la frase de Zaqueo? Pues lo veo muy claro, no lo veo tan claro. La frase puede estar en presente o en pasado. Los verbos van en presente tal como los leemos actualmente. Pero muchos dicen, no, es que es un presente histórico, es un presente que se refiere al pasado. Si los verbos van en el presente, dice: mira, Señor, la mitad de los bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que Zaqueo está defendiéndose. Digan lo que digan de mí, yo estoy repartiendo lo que me sobra. Y digan lo que digan de mí, procuro no defraudar, pero si me doy cuenta de que he defraudado a alguien, le devuelvo 4 veces más como manda la ley. Aunque me estén criticando y me estén poniendo verde, yo no soy ese que dice la gente. Esa es una lectura. Zaqueo estaba defendiéndose. Pero si la frase se entiende proyectada hacia el futuro,
Zaqueo lo que le está diciendo es, mira, en adelante, ¿eh? Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y en adelante voy a restituir a aquellos a quienes haya defraudado. Voy a ser honrado y generoso y a cumplir la ley en adelante. Según signifique la frase de Zaqueo, también la frase del Señor adquiere un significado u otro. Cuando dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa, Jesús está diciendo, entrando yo, dejo claro que este hombre es honorable. Si Zaqueo se había portado bien hasta entonces, Jesús dice, entrando yo, se ha demostrado que este hombre es honorable. Así es que dejaros de crítica. Pero también puede querer decir, entrando yo consigo, que este hombre empiece a ser honorable. Es que consigo que este hombre empiece a aceptar la salvación. ¿Cuál de los dos significados es el real? Pues no sabemos demasiado bien en la tradición cuál de los dos fue. Lo que sí da a entender el relato tal como está ahora, y sobre todo por la última frase, da la impresión de que se leyó más bien en clave de conversión. Jesús ha invitado a Zaqueo a la conversión y Zaqueo ha respondido correctamente. Lo que importa es que Jesús declaró solemnemente que la salvación había entrado en aquella familia y que Zaqueo se había reintegrado al pueblo de Dios y que por tanto podía esperar con paz la llegada del reino de Dios inminente, según todos pensaban. Jesús dejó claro que su misión era salvar a los que parecían insalvables y que Dios no iba a intervenir para castigar, sino para salvar todo lo posible. La conclusión del relato deja claro que Dios sigue considerando a este hombre como miembro de su pueblo. También este es hijo de Abraham. Y que la misión de Jesús es reunir a los hijos de Israel a los que el pecado había alejado de su dignidad. Al parecer, según actúa Jesús, va a ser un buen rey, que sabe recoger todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo valioso e incorporarlo a su causa. Pero eligiendo a gente como Zaqueo, Jesús muestra que su reino es muy distinto de lo que se pensaba. Conclusión. En Zaqueo tenemos la contrapartida del hombre cumplidor del que se hablaba en Lucas 18 y 18:30, que no quiso desprenderse de sus bienes y a quien su riqueza le hizo incapaz de aceptar la llegada del reino de Dios. El Señor es bondadoso con todas sus criaturas. Él tiene siempre la mano tendida y eso se manifiesta en que Jesús le tiende la mano también a Zaqueo. No lo pone en el papel, pero lo añado. Como conclusión del viaje de Jesús a Jerusalén, queda entonces este texto pues realmente como muy importante, porque anticipa ya decididamente que la proclamación real de Jesús, que va a ser en la cruz, pero esa proclamación real va a traer la salvación a todos aquellos que parecía que según el mundo no tenían salvación posible. Y con eso pues acabamos este tema. Ya vamos avanzando y nos quedan pocos temas que tratar. Sin embargo, este curso sobre Jesús es el que va a durar todavía un poquito más. Tengo programado 3 o 4 temas más, además de este que hemos dicho.
Ya irán saliendo y ya lo iréis viendo. No olvidéis que tuvimos un paréntesis con la pasión y la resurrección, ¿eh? Y seguimos el ritmo ahora de la subida. Ahora veremos cómo entra en Jerusalén, cómo expulsa a los mercaderes, las polémicas que tuvo en el templo, la última cena. Y quiero que haya un tema final de resurrección sobre Jesús en el lago, tal como lo cuenta San Juan. Y con eso pues termino.